Gracias por estar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este lunes 11 de abril. El tema que vamos a poner a su disposición esta mediodía, promoción de derechos humanos en la seguridad ciudadana. Ya está conmigo Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Verónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta oportunidad. En el marco de las audiencias públicas realizadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el pasado 4 de abril se realizaron dos audiencias que involucran al Estado salvadoreño. La primera referida a derechos humanos y seguridad ciudadana. La segunda respecto a impunidad por graves violaciones a derechos humanos en el conflicto armado. En esta oportunidad hablaremos de la primera audiencia, en la que organizaciones que trabajan la prevención de la violencia, derechos humanos, cultura de paz, expusieron ante la Comisión los riesgos de políticas de seguridad con énfasis más represivo, es decir, un mayor uso de la fuerza y persecución penal del delito que podrían perjudicar el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, para ampliar el tema, está con nosotros Verónica Reina del Servicio Social Pasionista. Nuevamente agradezco que esté con nosotros esta mediodía, Verónica. Y el primer aspecto que quisiera interrogarle o hacerle la pregunta, ¿por qué llevar el tema de la seguridad ciudadana ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Es decir, ¿cuáles fueron las razones que motivaron tanto al Servicio Social Pasionista como otras organizaciones que entiendo participaron en esta audiencia el tema de la seguridad ciudadana? Bueno, primero, la seguridad ciudadana es un tema de país que actualmente está generando mucha polémica, genera también opiniones encontradas sobre cómo atender la problemática. Sabemos que es un problema complejo también, pero nos preocupa sobre todo la forma unilateral en que se está abordando la problemática. Por eso nos interesaba generar otros espacios de discusión, de diálogo, incluso de denuncia, donde se pudiera trabajar el tema. Sabemos que a nivel nacional también no hay una aceptación por parte de la sociedad ante ciertas críticas al énfasis represivo que ha tenido el gobierno actual. Y también como organizaciones nos genera cierto temor, pues, porque hay, digamos, una cultura que apoya la limpieza social, el exterminio, como una forma de resolver el problema de violencia. Entonces creíamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podía ser un espacio donde las organizaciones pudieran sentarse junto con el Estado también y con, digamos, con un tercero más imparcial que pudiera verificar la situación de derechos humanos en el país y al mismo tiempo generar un llamado de atención a nivel internacional. Porque nos preocupa también de que el manejo mediático de la violencia en El Salvador se está haciendo solo a través de grandes cifras y también manteniendo el discurso de un enemigo común, que son las pandillas en este caso. Entonces, ese era el interés, como generar otros espacios de diálogo, pero también denunciar una situación de la que poco se está hablando, que son violaciones a derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. En el desarrollo de la audiencia, Verónica, se mencionó el tema de criminalización de juventudes y también de pandillas como grupos terroristas. Si nos puede ampliar un poco esta idea que fue parte de las exposiciones de las organizaciones que representaron a la sociedad civil. Justamente esa es una de las problemáticas que nos está interesando visibilizar. Bueno, como sabes, tenemos un trabajo muy comunitario desde el Servicio Social Pasionista y nuestro énfasis, digamos, de trabajo es el tema de organización comunitaria, principalmente con adolescentes y jóvenes. Yo soy a cargo del área de derechos humanos y lo que hacemos es monitorear la situación de derechos en los municipios donde trabajamos. Y lo que hemos observado es, bueno, las detenciones arbitrarias, los malos tratos por cuerpos de seguridad en las calles, ha sido una constante por parte de la Policía Nacional Civil y bueno, ahora con la participación del Ejército se ha notado también a través de esos cuerpos. Pero lo que hemos notado desde enero de 2015 es un incremento bastante desmedido en los malos tratos, en las detenciones arbitrarias y también incluso en modalidades de tortura que teníamos tiempo de no registrar. Y esto se está haciendo de manera generalizada, porque bueno, el discurso se ha manejado de que es un combate directo a las pandillas, por ser, digamos, de acuerdo al discurso, quienes generan la violencia, pero lo que estamos viendo en las comunidades es una criminalización de la juventud y de los y las adolescentes que están viviendo en situaciones de exclusión y marginalización. En comunidades donde hay presencia de pandillas se tiende a dudar y a temer de cualquier adolescente y joven. Y lo que estamos viendo es que mucha de esta población, incluso jóvenes organizados dentro de nuestra organización, que están en procesos de liderazgo juvenil, de participación ciudadana, están sufriendo maltratos por parte de la policía.
Esto está vinculado, como lo mencionabas, con el tema de terrorismo ahora. Desde agosto del año pasado estamos viendo una fuerte tendencia a catalogar de terrorista a cualquier persona vinculada a pandillas. Esto lo que está generando es todavía más distanciamiento, ¿verdad? Todavía menor posibilidad de generar un diálogo y de procesos de reinserción, que es por lo que también la organización está tratando de abogar, pues. En audiencia, Verónica, se mencionó una preocupación ante la Comisión de Derechos Humanos del rol que puede ir tomando las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, a pesar y contrasto con la declaración del presidente y vicepresidente que mencionan que las fuerzas o las atribuciones militares serán cada vez mayores o tendrán participación en conjunto con la Policía Nacional Civil. Y me gustaría tener su apreciación desde el Servicio Social Pasionista. ¿Cuál es el riesgo de este enfoque de mayor intervención o participación de las Fuerzas Armadas en estas áreas de seguridad pública? Como organización y junto con otras organizaciones siempre hemos denunciado la participación activa de la Fuerza Armada en temas de seguridad pública. Sabemos que desde los acuerdos de paz uno de los logros que se tuvo es la diferenciación y la división de estas dos fuerzas. Sí. La Fuerza Armada está encargada de la defensa nacional y tiene sus funciones establecidas en ese marco, y la Policía Nacional Civil, con énfasis en lo civil, ha buscado garantizar la seguridad ciudadana, seguridad pública. Realmente la participación del ejército ha estado casi desde la firma de los acuerdos de paz. Siempre hemos tenido militares dentro de tareas de seguridad en las calles. La cantidad ha sido mucho menor y por tanto menos registrable. Pero desde el gobierno anterior, con Mauricio Funes, hemos visto un incremento desmedido en la participación de la Fuerza Armada. Incluso en 2014 se llegó a contabilizar más de 11.200 efectivos de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Y en este momento, también eso es una cosa que nos preocupaba, no se tiene claridad exacta de cuántos efectivos de la Fuerza Armada están participando. Nosotros hicimos una consulta al Instituto de Acceso a la Información a través de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Defensa para saber qué cantidad de efectivos estaban participando, y según sus datos, desde 2011 son 7.900 efectivos. Sin embargo, en marzo de este año, el presidente habló de dar un bono a más de 13.000 efectivos de la Fuerza Armada que estaban colaborando en seguridad pública. Entonces, hay manejos también de la información que no tenemos claro. Y el problema con esto, además de que lo que ya se ha repetido en distintas ocasiones, que la Fuerza Armada no tiene las competencias para trabajar temas de seguridad pública, sobre todo si queremos vincular, digamos, el tema de policía comunitaria en los territorios, o sea, no va en la misma línea, porque la Fuerza Armada tiene una lógica más de ataque, digamos, de responder a una situación de emergencia. Además de eso, lo que estamos viendo es un incremento también en el presupuesto del Ministerio de Defensa, que fácilmente podría llevar a fortalecer mejor a la Policía Nacional Civil y todo el órgano de justicia, la investigación de la Fiscalía y su colaboración con la Policía Nacional Civil. Eso nos preocupa eso, y también de que hemos registrado aumento en las violaciones a derechos humanos denunciadas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De 40 denuncias en 2009 pasamos a más de 140 en el año actual. Entonces eso nos preocupa que también, y son las modalidades muy similares a la Policía Nacional Civil en las que se están cometiendo estas denuncias. Verónica, en audiencia, tuve la oportunidad de revisar el video, ¿no?, de la audiencia, que duró más o menos una hora. El Estado salvadoreño fue representado por el canciller, por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y él habló del plan El Salvador Seguro y habló de otras tareas que va a estar desarrollando el gobierno. Me gustaría tener sus impresiones desde, en este caso, el Servicio Social Pasionista, ante las reacciones y posicionamientos que tuvo el Estado salvadoreño en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros en un principio, digamos, lo primero que nos pareció adecuado y agradable para nosotros, porque eso es lo que queríamos generar, es la apertura que se tuvo a la posibilidad de generar un espacio de diálogo entre las distintas instituciones del Estado que están vinculadas a temas de seguridad y las organizaciones sociales para revisar estos casos específicos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, yo sí creo, y como institución también lo señalamos, que los casos existen y el gobierno está teniendo conocimiento de estos casos. Hay medios de comunicación que han sistematizado muy bien casos de ejecuciones extrajudiciales que son muy graves, y no hemos visto tampoco, y no tuvimos tampoco respuesta durante la audiencia sobre qué avances en la investigación hay por parte del gobierno en este tipo
de casos, que son, o sea, deberían de llamar y preocupar al gobierno actual. Sin embargo, vemos a bien que tenga la apertura de generar este espacio. Nosotros recordamos también al Estado que nos interesa proteger a las víctimas, sobre todo, porque lo que hemos identificado también, además del aumento de violaciones a derechos humanos, es que la gente tiene cada vez menos confianza en las instituciones para denunciar estos casos. Y claro, si la policía es quien te está amenazando o te ha generado alguna violencia, no tenés como la confianza de llegar a denunciar a la misma institución. La Inspectoría General de Seguridad Pública se ha caracterizado también por poca independencia y autonomía en estos casos. Y ha habido muy poca efectividad también en la investigación. Entonces nosotros animamos también al Estado salvadoreño a que empezara por 7 casos que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya sistematizados, ya investigados en casos de ejecuciones extrajudiciales. Animamos a que esa pueda ser la primera muestra también de interés por preocuparse realmente, por no seguir manteniendo y de alguna manera garantizando las condiciones para que estos casos se estén dando. Tenemos que hacer una pausa, Verónica, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de la perspectiva comunitaria, del trabajo que ustedes desarrollan y diversas organizaciones en los territorios que el gobierno ha puesto énfasis en su estrategia de seguridad. Entonces nos gustaría ver el énfasis desde la vivencia, desde las circunstancias que se dan en esos entornos para entender un poco mejor las condiciones de inseguridad y la violencia en estos lugares, si le parece. Con gusto. Me acompaña Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, y en su espacio de entrevista este lunes 11 estamos hablando de la promoción de derechos humanos en la seguridad ciudadana. Permítanos una pausa y regresamos a Informa TVX, primera emisión. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, y el tema que estamos desarrollando esta oportunidad es la promoción de los derechos humanos en la seguridad ciudadana. Me acompaña Verónica Reina, representante del Servicio Social Pasionista. Verónica, retomando entonces la entrevista, otro de los elementos que se mencionó en la audiencia ante la Convención Interamericana de los Derechos Humanos fueron 2 casos. Uno de unos jóvenes que fueron detenidos y requisados por militares en Armenia y que liberaron a unos, pero otros están desaparecidos. Y el otro caso también es de la finca San Blas. Me gustaría tener su reacción. ¿Cuál fue la posición del gobierno de El Salvador sobre esto? ¿Lo mencionaron? ¿Tuvieron un posicionamiento o fue omitido en su intervención? Fue completamente omitido. No, como te señalaba antes, no se hizo ninguna alusión a algún proceso de investigación en casos de violaciones a derechos humanos. Nos hubiese gustado que el Estado dijera también qué casos estaba investigando, cuántos casos está investigando, qué avances ha tenido en esas investigaciones. Sin embargo, fue omitido y eso es una muestra también del poco interés que se ha tenido por revisar y identificar responsabilidades en estos casos. Esos 2 casos que mencionas lo señalamos porque también tuvieron cierta relevancia pública en los medios de comunicación. El Faro hizo una investigación periodística a profundidad en el caso San Blas y ha señalado que sigue en impunidad, que las personas vinculadas por parte de la Policía Nacional Civil que estuvieron participando en ese caso siguen trabajando, no están en un proceso de investigación. Y en el caso de Armenia, pues el año pasado, a finales del año pasado, la jueza responsable de llevar el caso, en la audiencia de sentencia dejó libre a los 6 imputados, diciendo de que no habían pruebas suficientes, que los jóvenes se habían ido por voluntad propia, y sin embargo los jóvenes siguen desaparecidos a la fecha, no hay respuesta sobre eso. Quiero también poner en discusión nuevas medidas, o más bien propuestas de medidas que la Fiscalía General de la República ha presentado ante la Asamblea Legislativa para reformas en ciertas leyes y algunos procedimientos. Y uno de ellos destaca actuar en contra de menores de edad que delinquen, como la privación de libertad para menores de edad por orden fiscal. ¿Hay algún posicionamiento del Servicio Pasionista respecto a estas propuestas que el Ministerio Público está desarrollando? Porque claro, directamente hacia menores de edad y la capacidad o solicitar esa capacidad de privarles libertad por orden fiscal. Esa es una de nuestras preocupaciones. Cuando hay un énfasis represivo en una estrategia de seguridad, se tienden a tener este tipo de medidas. Realmente no son medidas nuevas, no son algo novedoso ni muy ingenioso dentro de una estrategia represiva del Estado. Consideramos que lo que lleva o que pudiera tener como efecto inmediato es primero la criminalización cada vez mayor de la adolescencia y la juventud. A nuestro Estado se le olvida muchas veces las mismas leyes que tratan de proteger a estas poblaciones. La Ley Especial de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Adolescencia
busca justamente no criminalizar a estas poblaciones. Y realmente son parte de los avances que El Salvador ha tenido en materia de derechos humanos, el respetar y el tratar de evitar en la medida de lo posible la detención o la privación de libertad de menores de 18 años. Sin embargo, esta tendencia siempre es muy popular dentro de estas estrategias de seguridad, y eso es lo que nos preocupa, de que al endurecer las penas, al privar de libertad, lo único que estás provocando es acciones inmediatas de visibilidad, de efectividad policial o de investigación o incluso de la Fiscalía. Sin embargo, lo que nosotros hemos denunciado también es que la mayoría de estas detenciones no tienen casos sólidos. La Fiscalía utiliza mucho, incluso la misma comunidad como testigos o a testigos criteriados con criterios de oportunidad que pertenecen a pandillas para fundamentar sus casos. Entonces, eso nos preocupa porque al final no se está tratando de generar medidas que fortalezcan la investigación científica del delito, sino que se están soltando medidas populistas, punitivas, que en el público en general tienen una gran aceptación, pero que a nivel de efectividad y de condena, por ejemplo, de casos graves como homicidios, se llega muy poco. Hace poco hubo una investigación periodística también que señalaba que un porcentaje muy menor, digamos menos del 10% de los casos de homicidios logran llegar a ser judicializados y condenados. Eso muestra también las capacidades de investigación de la Fiscalía muy débiles y también de la policía en plantear sus casos. Verónica, me gustaría que retomemos algo que hablamos en la primera parte de la entrevista sobre la preocupación que tiene el Servicio Social Pasionista y otras organizaciones sobre la criminalización ante medidas y acciones de política pública que el gobierno va a estar desarrollando en materia de seguridad. Y nos interesa por el énfasis de lo comunitario, de lo que se vive en estos lugares. Tenemos mucho énfasis de los medios de comunicación, posicionamientos institucionales, pero quizás poco abordaje o tratamiento se da de lo que se hace a nivel comunitario. Me gustaría que nos comentaras justamente eso. ¿Cuál es el modo de vida, las condiciones en estos entornos? Por un lado, presionados por delincuencia, por pandillas, pero por otro, presionados por las instituciones del Estado. Sí. ¿Cómo hace la gente en su día a día para estas circunstancias y ser etiquetados, criminalizados o le establecen estereotipos de quiénes son las personas que habitan en estas zonas? Precisamente por eso nos interesó mostrar un audio en la audiencia de la CIDH donde un joven explicaba su experiencia con los cuerpos de seguridad, en este caso con policías. Lo que hemos notado, y para eso realmente es más interesante tener a un joven, a un adolescente de las comunidades acá explicándote su vivencia, porque lo que hemos notado es una criminalización total a ser joven en estas comunidades. Hay una persecución constante. Hay jóvenes que me han dicho, a mí hoy me detuvieron 3 veces para revisarme, o sea, distintos puestos policiales o militares, y es como que ser pobre sea un delito ahora. O vivir en comunidades donde hay presencia de pandillas y ser joven es un delito. Y como tú mencionabas, pareciera de que terminan siendo presos en sus propias casas, porque este joven, por ejemplo, ya no está saliendo de su casa, porque tiene miedo, fue amenazado por la policía, y sienten la amenaza de la pandilla, de la policía y del ejército. Entonces, hay pocas posibilidades de que un joven identifique otras estrategias o genere un proyecto de vida orientado a la educación, a insertarse laboralmente a una sociedad, cuando se siente preso en su propia comunidad y hay un estigma fuerte hacia él sobre todo lo que hace o cómo luce incluso. Nos preocupa mucho que el discurso, por ejemplo, del canciller en la audiencia, donde hablaba de proteger a los niños y adolescentes, niños y niñas adolescentes de esas comunidades, de grupos criminales. Hacer esta clasificación de buenos y malos está dejando por fuera de que estos grupos criminales también están compuestos por adolescentes y jóvenes. Entonces el Estado tiene una obligación por atender también a este grupo, no simplemente criminalizarlo y combatirlo como el enemigo público en común. Incluso la comisionada le señaló ese detalle, que el Estado tiene la obligación de trabajar por ambos. Sin embargo, hay un discurso donde se está identificando o se quiere promover la lógica del bueno y el malo. Y la sociedad está cayendo en ese juego. Entonces, claro, hay toda una cultura ahorita de exterminio, de eliminen a los malos, a los pandilleros, sin darse cuenta de que estas prácticas estatales pueden llegar también a tocar a los buenos, entre comillas. Es decir, han habido varios casos donde, porque pareciera que la sociedad
perdona o acepta perfectamente el que hayan enfrentamientos y en estos mueran pandilleros. Es como un apoyo completo a políticas de limpieza social. Sin embargo, esto está pasando también con jóvenes que no están vinculados a pandillas y la gente lo está viendo como, bueno, en algo tuvo que andar, en algo estaba metido quizá, y es la misma lógica de criminalizar a la juventud. Si yo te pongo a vos la etiqueta de pandillero y te llevo a una comunidad, claro, ¿quién me va a defender? Si ese es el enemigo común. Me gustaría, Verónica, que hablemos, a razón de esta ultimidad que usted ha mencionado, el énfasis en el trabajo de prevención de violencia, que es parte de las tareas que el Servicio Social Pasionista hace. Y hay un gran reto en el tema de cómo promover cultura de paz, prevención. Si en algunas de estas comunidades, en varias de estas comunidades hay poca cohesión social, poca participación, por miedo, porque están amedrentados, por persecución policial, por persecución pandilleril o de otras expresiones delincuenciales. ¿Cómo trabajar la prevención? ¿Cómo trabajar el empoderamiento? ¿Y cómo trabajar los liderazgos sociales en territorios para que la gente se organice, demande y construya nuevas formas de relacionarse en sus comunidades, en las zonas de diversos lugares del país? Precisamente la violencia, uno de sus efectos más inmediatos es romper todo tejido social comunitario y generar una lógica de individualismo, de bueno, si a vos te pasa algo, pero yo puedo librarme de esa afectación, lo voy a hacer, aunque tenga que ignorar la violencia que está sucediendo enfrente de mí. Eso es complicado, como lo mencionabas, es complicado trabajar prevención de violencia en condiciones tan adversas, sobre todo porque también existe la lógica de que la violencia son las pandillas o son, en este caso, que es raro que se visibilice, la violencia que puede ejercer también el Estado mismo a través de sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, algo que nosotros tratamos de evidenciar es que realmente el país está viviendo en una cultura de violencia. Las familias, la comunidad, la escuela son espacios de socialización violentos, donde el ejercicio del poder siempre es a través de la imposición hacia el otro. Y justamente la intención de trabajar prevención de violencia y transformación de conflictos es reconocer ese ejercicio de poder en todos los ambientes de tu vida. Nosotros trabajamos con escuelas, con docentes, con estudiantes, en comunidades con adolescentes y jóvenes, con niños y niñas. Y lo que tratamos de ir reconstruyendo con las familias, con la gente con la que trabajamos, es otra forma de relacionarse. Más que el evitar la comisión de delitos, que generalmente se entiende la prevención de violencia como entretener al joven para que no vaya a vincularse a una pandilla o no se aburra y entonces delinque. Nosotros lo que hacemos es promover, digamos, la participación comunitaria, promover el diálogo, promover la construcción conjunta, identificar tus problemas comunitarios y hacerlos tuyos como parte de tu proyecto social de vida. Es difícil. ¿Ya? Nosotros en 2013 tuvimos al menos 10 jóvenes asesinados que estaban en procesos organizativos. Y eso, claro, como organización también nos duele y les duele a las comunidades, porque es sentir que se está caminando contra un gran monstruo, ¿verdad? Mucho más grande que nosotros. Sin embargo, creemos que el diálogo, la posibilidad de construir nuevas relaciones comunitarias, puede llevar a otra dinámica social. Y por eso nos interesa mucho que el gobierno, desde las instituciones, como mencionabas, ese discurso político más institucional, se reconstruya desde otras bases. Porque si seguimos alimentando la lógica del enemigo común, no vamos a poder generar espacios de diálogo y de reconciliación nacional, que realmente es lo que necesitamos. Trabajar el tema de reconstrucción de tejido social requiere tiempo, requiere otro tipo de políticas sociales, educativas, económicas, inserción laboral, pero por otro lado deja la impresión que en materia de seguridad la presión es por tener resultados, mayor cantidad de gente en los centros penitenciarios, detenidos o en algunos casos desaparecidos o muertos, pero ¿cómo gestionar, cómo manejar ambas presiones? El gobierno tiene una presión creada automáticamente o por otros actores o por los mismos medios de comunicación de dar resultados, pero por otro lado, trabajar el tema de prevención requiere años, requiere cambiar condiciones de vida. ¿Cómo desarrollar una gestión de estas dos presiones o de estas dos fuerzas? Ese es uno de los temas más complicados en seguridad, que se ha utilizado como un tema muy partidario, de constante, digamos, procesos electorales. Pareciera que nuestros gobiernos están en constantes procesos electorales.
Y eso, claro, no permite generar las condiciones para atender una problemática desde sus causas. Justamente hemos identificado esas respuestas. O sea, la gente empieza a presionar, los medios de comunicación presionan, la oposición presiona, y hay un nivel de presión en el gobierno que lo que hace es como, bueno, vamos a tratar de dar resultados inmediatos. Y ahí es donde se cae con el populismo y con medidas represivas que son las que generalmente, ante una situación de desesperación, la sociedad aplaude. Sin embargo, ya si vos revisás la información con mayor detalle, te das cuenta que la efectividad es mínima, que hay detenciones masivas, pero no tenían órdenes de captura o no hay ningún proceso penal donde pueda imputarse a la persona detenida, o simplemente fue una forma de reprimir a la comunidad en ese momento por alguna situación que se ha dado. Es complicado. Nosotros lo que hemos visto es que tanto un gobierno de derecha como de izquierda ha recurrido a las mismas estrategias. Okay. Y es precisamente porque no hay intención genuina de resolver el problema. Sí. La intención es mantener un poder, ya sea económico, ya sea político, y por tanto generar respuestas que sean populares a la sociedad. Sí. Sé que el equilibrio puede ser difícil, no sé si se pueda lograr, pero sí creemos de que hasta que un gobierno no entienda que es la única forma y el único camino de invertir socialmente en educación, en trabajo, en participación ciudadana, que pareciera que todo el mundo le tiene miedo a eso, no vamos a poder cambiar las condiciones del país. Okay. Verónica, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir abordando el tema de la prevención de la violencia. Muchas gracias por su invitación. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado en el espacio de entrevista. Permítanos una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos en instantes.